Shalom, shalom, lekulam. Shalom, lekulam. Vamos a invitar personas que vean esta transmisión. Estamos haciendo varias transmisiones, ¿va? Estamos haciendo grabación en audio, una transmisión paralela con una cámara HD que no capta todo, no tiene buen sonido todavía, porque no tenemos, por la acústica que hay en este escenario. Saludamos a Isa González, que inmediatamente supo que estábamos transmitiendo. Shalom lekulam. Shalom. Sandra Borda de Herrera, Mijael Beasri. Shalom. Enrique Sefarat Olmedo, Gabriel Williams de New Jersey. Están en la transmisión también. Nekeva Valentín. Entonces estaba hablando de que estamos haciendo transmisión en vivo ahora. Pude lograr hacerlo. Vamos a tratar un tema que tiene que ser transmitido en vivo, 2018. Y grabación en audio. Y paralelamente con una cámara HD están haciendo una transmisión a la pantalla y a mí. A la pantalla y a mí. Cuando comience la pantalla... cuando yo comience a transmitir la pantalla o comience a dar el estudio, entonces van a enfocar la pantalla en ese tipo de grabación. Y para los que solamente pueden escuchar en audio, también se está dando una grabación en audio. También a Juan Martínez, shalom, a Beatriz Vázquez, shalom, bienvenidos. Baruch Haba, Enrique Flores, Barbosa, shalom. Shalom. Hay muchos que me están entrando. Wow, qué bien. Vamos también a invitar a muchas personas que son miembros de la congregación. A nuestro Felipe Madrigal, si llega y ve la transmisión también. Shalom lekulam, Noami Suero. La pastora, dice Pastor Isela García. Isela García, nuestra amiga, Matushelach Ajit Pozo está invitado ahí. También a nuestro Kefa Bet está invitado. Efraín Bustamante, o seguimos en un tefilá por Efraín Bustamante. El Roe Efraín Bustamante tiene una serie de afecciones, está interno, no sabemos todavía qué le ha acontecido, porque no nos ha dado aviso todavía. Él cortó las transmisiones de su celular, de su cuenta. Queremos saber, estamos en tefilá, que Yahweh Sebaot, que haya refuá shelema en el nombre de Yahushua HaMashiach, sanación completa. Listo. Jean-Pierre, de allá de Perú. Shalom a él también, Jean-Pierre, nuestro ad de Perú. Orlando Bartolomé, mi primo. Shalom, Aldo Esteban García. Perfecto. Vamos a ver ahora si damos Avaluz, se unió. Shalom, de New Jersey, la comunidad de New Jersey. También a Fabiana Álvarez de Argentina. Y nuestra familia querida Sandra Borda de Herrera, Efraín Herrera de Argentina. Y también no quiero que se me quede nadie. Está también la comunidad de Santa Marta, Colombia. Itza González de Puerto Rico. Mi ajot, que tenemos 9 años en el Facebook. También de Argentina tenemos también a Ricardo. Martín Alvarado. Shalom. Comenzamos. Vamos a comenzar con este tema, el Maser. El Maser.
El maser es lo que conocen en español como diezmo, el diezmo. Este es un tema controversial porque muchas personas lo utilizan o lo ven como manipulativo. Y realmente ha sido manipulado. Pero una cosa es que un tema sea manipulado y otra cosa es que haya una realidad de ese tema. Y mucha gente han querido negarse porque también tienen problemas con el dar. Como se ha manipulado tanto, se han acostumbrado a decir que está todo manipulado porque también tienen problemas en el dar. Cuando en la Torá dice, cuando digo Torá, estoy hablando de toda palabra que es inspirada por el Todopoderoso. No solamente los 5 libros de Moisés, que es la Torá literal, Peshat. Cuando estoy hablando de Torá, estoy hablando de toda palabra inspirada. Y en la palabra dice que es mejor dar que recibir. Y el dador alegre, no hay uno que bendecido, el dador alegre. Bendito sea el dador alegre. Pues la persona que tiene problemas en su corazón con el dar, también toma la excusa de que esto ha sido manipulado. Y aunque haya sido manipulado de verdad por los sistemas religiosos para poder obtener riqueza, hay una realidad sobre ese tema. Donde hay un conglomerado de mentiras, es porque existe algo que es verdadero. Por eso hay un conglomerado de mentiras. El conglomerado de mentiras se hace porque hay una realidad. No se miente algo que no haya existido algo verdadero. Cuando se hacen falsificaciones alrededor, cuando se inventan falsificaciones, es porque hay algo real. No se puede hacer falsificación sin existir la realidad, lo verdadero. No sé si me copian y me entienden. Si yo hago una moneda genuina y comienzan a realizarse falsificaciones, es porque yo hice una moneda genuina. Si existe algo verdadero, tiene que haber falsificaciones. Y sobre todo si pertenece al reino del Todopoderoso. Porque es la profecía. Y se advirtió sobre eso. Entonces, ya no se puede decir que no existe lo verdadero porque hay muchas falsificaciones. Y eso es lo que ha pasado con los corazones que no quieren dar. Como existen tantas falsificaciones y existen tantos aprovechadores, se han ajustado, se ha saciado su corazón en decir ya no existe lo verdadero. Son dos extremos, los que han manipulado para enriquecerse, que son los falsos, y los que han dicho no voy a dar porque hay muchos falsos. Usted se imagina que yo diga no voy a pagar los biles porque se están falsificando los dólares. No voy a pagarle a mi empleado, ni voy a pagar los intereses de nada, ni voy a pagar ninguna cuenta porque la gente está falsificando el dinero. ¿Usted se imagina que la gente tomara esa decisión? ¿Qué usted cree que sucedería? Algún momento caería en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué va a caer en la cárcel? Porque se hizo irresponsable por saciar su corazón, por ajustarse a decir que hay tantos falsos que lo verdadero no lo va a hacer porque ya hay una confusión. ¿Usted se imagina que las personas actuaran de esa manera? No voy a pagar las cuentas, no voy a pagar ni siquiera mi casa, voy a beneficiarme de todo, pero no lo voy a pagar porque hay muchos falsos.
Oh, no voy a pagar los servicios, aunque me beneficie de los servicios, porque existen falsificaciones. Pues el asunto del maaser, lo que fue traducido como el diezmo, tiene todas esas cualidades en el mundo de los supuestos creyentes y de los creyentes. Hay muchas habilidades para decirte, no debes de hacerlo, no debes de pagar el diezmo. Tanto enseñándote lo que falsifican y lo que no están en esa orden de cobrar ese dinero, como diciéndote que ya hay requisitos que no se cumplen, y como hay requisitos que no se cumplen, ya usted no puede darlo, supuestamente. El problema es que la información del maaser no fue dada completa. Y si usted no tiene toda la información del diezmo, usted va a tener una confusión mental, porque usted va a ser como una persona, como hacen los que le llamamos en muchos países mediocres. Los mediocres son los que no terminan y completan las cosas. Una persona mediocre no solamente es porque sea mediocre en persona, puede ser mediocre en cualquier cosa. Si una persona es mediocre en conducir un automóvil, es porque no llegó a obtener toda la información de cómo conducir un automóvil, sus leyes, todo lo que necesita para poder transitar, para poder ser ágil en el volante. Estoy hablando de muchas cosas que pueden parecerse y que se pueden aplicar. Entonces, es mediocre porque le faltó algo. No porque la persona en sí era mediocre, sino porque no se esforzó a saber otra cosa, otra información o otra actitud para poder ser perfecto en lo que hizo, en lo que se debe de hacer. Una persona puede ser mediocre también en una profesión. ¿Por qué? Porque no quiso avanzar más. No quiso investigar más sobre esa profesión. No quiso perfeccionar más la profesión. Y todo se perfecciona y se avanza y no se le llama mediocre a la persona que ya entiende todo, que ya domina todo. Entonces, si usted no quiere ser mediocre en la información del diezmo, aprenda todo lo que está relacionado con el diezmo, comenzando de cómo se inició. Porque si usted no sabe cómo se inició, de dónde viene y proviene, cuál es el mensaje principal que hay en el diezmo, en el maaser, pues usted va a tener una mediocridad en información. Va a ser mediocre en información. Si usted no sabe cuál es el principio que sale del diezmo, tampoco va a saber por qué se daba el diezmo. Hay un principio. Y ese principio tiene que ver con los 4 niveles de interpretación. Si no ajusta el mensaje del diezmo en los 4 niveles de interpretación, sea el literal, el alegórico, el que se aplica personal y el secreto, entonces a usted le va a faltar información y va a estar mediocre en ese asunto. Y por eso en la web hay muchas personas enseñando este mensaje con mucha mediocridad, con mucha falta de información, y por eso están dando un mal mensaje. Por eso están dando un mensaje que no viene de lo alto, un mensaje que no viene del espíritu del Mesías, del Ruach HaKodesh, que es el primero que le importa este mensaje. ¿Por qué le importa tanto este mensaje? Porque es el sistema económico de su sacerdocio. Es el principal. Lo principal que usted tiene que saber es que es el sistema económico del sacerdocio, de la Kehuná, del Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote, de una vida indestructible, irreemplazable. Un sacerdocio que no tiene que reemplazarse, porque no tiene que morir un sacerdote para que venga el heredero, sino que él es sacerdote para siempre,
Cohen para siempre, según el orden del Melech Tzadik. Y este sistema de pago económico o no económico, porque mucha gente la ve como solamente meramente económico, es algo que tiene que ver con Kejuná, no tiene que ver con templo, aunque el templo sí está. No tiene que ver con levita, porque el levita fue contingente, una medida de contingencia para aquel que estudia bien la Torá, indaga bien, se da cuenta que el levita fue contingente, una medida de contingencia, que no era el verdadero sacerdocio. Todo tiene que ver con el sacerdocio. Todo tiene que ver con la Kejuná. Y vamos a ver palabras que el Mesías tenía, que si usted no se le revela lo que es la Kejuná o el sacerdocio, usted no va a entender lo que dijo el Mesías. ¿Por qué tales parábolas? ¿Por qué tales expresiones? ¿Por qué algunos llamamientos? ¿Por qué el decir sígueme? ¿Por qué el dejar toda la riqueza, todas sus posesiones, dejarlo y seguirlo a él? ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Porque hay una ley que viene de los cielos que tiene que ver con el sacerdocio, no de la tierra. Y eso se le dio a los levitas por contingencia, pero eso vino desde el cielo. Eso vino desde los Shammai. En los Shammai hay servidores llamados Malachim. Malachim, que en la carta a los hebreos dice, son espíritus ministros. ¿Qué significa ministro? Cohen. Esa sacerdocio, esa servicio, esa abodá vino de los cielos. Y siempre ha habido un sacerdocio, una Kejuná. Pero tenía que, después que se tomó como contingencia a los levitas, y estoy dando una introducción, pero una introducción rápida, porque estos son repasos. Porque todo lo que se tuvo que obtener de los levitas, que fue un sacerdocio contingente, era porque se había profanado el real sacerdocio. La real Kejuná se había profanado y los levitas se mantuvieron fieles. Eso está en el libro de Éxodo, de Shemot, está en el libro de Devarim. ¿Y qué le dijeron a ellos? Dejen su herencia y su parte con los hijos de Israel, porque yo voy a hacer su herencia. ¿Quién es yo? Yahweh dice, va a hacer su herencia. También dice, los levitas son de Aarón. Dentro de los levitas había una clase más apartada llamada el linaje de Aarón, que eran los que podían servir dentro del lugar Kodesh y del lugar Kodesh HaKodashim, lugar santo y lugar santísimo. Mientras que los levitas también en el atrio. Mientras que los levitas eran los servidores de quienes, de los Kohanim y del pueblo. Pero los levitas fueron entregados a quién? A Aarón, que era el Cohen Gadol. Esto es una imagen de que los servidores son entregados a quién? Al Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol tiene un linaje familiar que son sus Kohanim, que pueden ministrar en su casa. Todo lo que se refleja con los levitas tiene que ver con el verdadero y real sacerdocio. Pero que ha seguido Israel todavía los Peshá. Para ellos el Mashiach no restauró el verdadero sacerdocio. Para ellos todavía sigue el levita. Y por eso en los últimos tiempos tiene que haber dos sacerdocios paralelos. Uno falso y el otro verdadero. Un falso ungido, porque un sumo sacerdote de un falso sacerdocio, ¿cómo se va a llamar? Un falso ungido, un falso Mashiach.
un anti-Mashiach. Y un verdadero Mashiach que traspasó los cielos y se volvió, ¿qué? Cohen Gadol de una vida indestructible. Entonces, como ellos no han aceptado ese Mashiach, ese ungido, tiene que haber un falso ungido según la orden sacerdotal que para ellos todavía sigue, ¿no? Y nunca caducó. Estoy dándole un resumen para que entiendan que la cuarta y última parte de la revelación bíblica tiene que ver con el sacerdocio, la Kejuná. Y todas estas parashot que hemos dado los Shabbat, las últimas parashot, está hablando de un lenguaje de dos Kejuná paralelas. Hasta la rebelión de Korah fue con relación a la Kejuná, al sacerdocio. ¿Por qué era Korah? Levita, pariente de ¿quién? De Moshe y de Aarón. Y todo esto se lo estoy explicando a mero modo para que vean cuánto engaño hay en la web. Cómo se jactan de decir ya no hay que pagar este tributo. Cuando el principio fue sembrado en el huerto del Edén. De todo árboles podéis comer, excepto de un árbol que tiene la ciencia del bien y del mal. O sea, ese árbol distingue el bien y el mal. Y el que come de ese árbol, ¿qué comió? Cuando comieron, ¿qué dijo? Y es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿A quiénes le dijeron en el libro cuando escogieron los Juanín, los levitas, dijeron, ellos tienen la capacidad de enseñar al pueblo lo que es malo, lo que es bueno, lo que es común, lo que no es común, lo sagrado de lo profano? Quiere decir que la ambición del hombre al final es ser como ¿quién? Ser como un Cohen. El fruto prohibido de un hombre común es cuando no se le permite algo y usted lo hace. Si el Todopoderoso dice un mandamiento, hace lo contrario. O sea, un fuego extraño. Pero ¿cuándo comenzó ¿de dónde se proyectó esa maqueta del Edén? Esa pictografía, ¿qué fue el reflejo de quién? ¿De quién es? De alguien que quiso sentarse y parecerse al Altísimo. Dice, seré semejante al Altísimo. Era un Cohen, porque dice que se vestía de toda piedra preciosa y habla de las 12 piedras que se dicen para el pectoral del Cohen Gadol. Y él dice que estaba lleno de esas piedras preciosas. Era una persona alta en los Shammai que quería que el lugar más alto, como Korah. Y está hablando del sacerdocio. O sea que el mal tiene que ver con el sacerdocio. Hasta el misterio de la iniquidad tiene que ver con el sacerdocio. El misterio de la entrada del pecado tiene que ver con el sacerdocio. Porque todos los árboles había que cuidarlo, hasta el árbol del bien y del mal, había que cuidarlo, pero solamente de uno no se podía comer. O sea, era el diezmo de todos los árboles. ¿Está entendiendo? La Kejuná está implicada en la entrada del pecado, el sacerdocio. Pero la gente no puede ver el secreto si no digiere bien lo peshat, si no digiere bien lo que es literal. Porque va a tener una indigestión y no va a poder subir en las 3 últimas cavidades. Un rumiante es el que come y tiene varias cavidades para poder sacar el jugo del jugo gástrico, de las 3 últimas cavidades, de esas 4 cavidades, sacar lo más mínimo de nutrientes. Y la última cavidad es la más importante de todas, que es el secreto. Por eso es que se dan mandamientos que usted dice, ¿y por qué comer animales así? Porque hay un secreto detrás de eso. Al final, el Todopoderoso dice, no hay nada oculto que no sea revelado. No hay nada sot que no sea revelado a quienes, a sus siervos los profetas. No hará nada el Adón
sin antes revelarle a su siervo los Nevi'im. Entonces los siervos Nevi'im son aquellos que están rumiando, meditando primero en lo que es literal, pero obedeciéndolo literalmente, aunque no lo comprendan. Si es un huk, como decíamos en los temas de los mandamientos de carácter huk, si es un huk, que son los mandamientos que no son difíciles de entender porque no tienen explicación lógica, y hay que obedecerlo literalmente porque tienen un secreto, hay un mensaje oculto que se va a explicar a través de la obediencia, pero hay que obedecerlo. Y uno de estos huk, al parecer el maser es un huk. El dar el diezmo es un huk, porque usted no va a entender las 4 dimensiones. Primero lo literal tiene que ser. Y si usted no comienza con lo literal, usted dice, no hay templo, no hay levita, ya no se debe dar diezmo. Ya usted no hizo lo literal, entonces en las otras cosas no se le va a revelar. Primero, el maser también simboliza a la novia del Cordero. La que no pertenece a nadie, solamente pertenece a ¿quién? Mía. Tu herencia es Yahweh. Mía, solamente mía. Eres kadosh, apartada. Es increíble cómo la gente puede negar algo que no entiende. Pero vamos a ver, vamos a seguir. El maser, el diezmo. Lo primero que tenemos que definiremos, términos, que es ser sadik, justo. Que es sadik, justo, o practicar sedaká, justicia. Devarim 6:25 dice, tendremos justicia. ¿Tendremos qué? Sedaká, justicia. Cuando cuidaremos de poner por obra todos estos misbot, mandamientos, delante de Yahweh, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Eso es ser justo. Poner los mandamientos como. ¿Qué es un justo? El que pone por obra la Torah. No es cualquiera que es justo. Gigi Ávila fue justo, todo el mundo. Me dicen todo, yo voy a decir nombre aquí. Que Gigi Ávila, que fulano, si dijeron que la gracia sustituyó, si la doctrina reemplaza, no me digan que son justos. Sadik es el que reconoce que la Torah no puede caer en tierra y usted la va a poner en práctica. ¿Y qué dice el Salmo 1, el Tehillim 1? Sadik. Bendito el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la de Yahweh delicia, y en ella medita rumiar de día y de noche, después Drash, después Sot, de día y de noche. Será como árbol plantado sobre corriente, que su hoja no cae y da su fruto a su ¿qué? Tiempo. El fruto es lo último que se da. Pero también el Tehillim, Mishmor, Shir Leyom HaShabbat, el Salmo 92, cántico para el día de Shabbat, dice, el justo florecerá como la palmera, prosperará el sadik, es un árbol, prosperará como la palmera, prosperará como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Yahweh, y en sus atrios florecerán. Aún en la vejez prosperará. ¿Qué dice? Sigue diciendo. Estamos hablando de que somos árboles verdes, plantados sobre corrientes, donde su follaje, su hoja, que son los mandamientos, no caen en tierra.
florecen, tienen sixiot, vestiduras, y su fruto viene a su tiempo. Seguimos. Entonces, una persona sadik, justa, es aquella que pone por obra la Torah. Así que cada vez que lean que en las escrituras la palabra sadik, justo, conéctelo con la obediencia. No puede haber desobedientes, doctrina del reemplazo, diciéndote que la Torah fue clavada en la cruz, que ahora vivimos por gracia, como queriendo decir que la gracia exonera la obediencia, que es todo lo contrario, la gracia es lo que te da una oportunidad de ser obediente. O sea, la Geset, porque no la palabra gracia, gracia viene de la palabra carite, que son las prostitutas de Zeus. La palabra que es real es Geset, la que tradujo la reina, la Septuaginta, Geset, bondad. Por bondad soy salvo. ¿Qué quiere decir bondad? Bondad quiere decir que tú tienes de nuevo la oportunidad de reivindicarte, de volver a guardar los mandamientos. O sea, ya tú no tenías forma de cómo salvarte, por bondad fuiste salvo. Ahora, ¿qué haces después de que te dio la bondad? Pues ser obediente. Pues no, pues la religión del reemplazo, la fe del reemplazo lo que ha hecho es que por bondad ya tú no obedeces. O sea, por la gracia, como ellos le dicen. Como dice, no por obra para que nadie se gloríe. No están entendiendo. Están diciendo que la salvación únicamente no fue por obra, fue por bondad. Pero después que tú fuiste por bondad perdonado, ¿qué tienes que hacer? Te vas en rojo. Te dieron la bondad de que el agente de tránsito te perdonó. Por bondad te perdonó porque te fuiste 2 o 3 veces en rojo, hiciste muchas transgresiones a la ley 241, que es la ley de tránsito de este país, pero te dio bondad. ¿Cuál fue la bondad? Que él pagó el precio. No fue que él rompió el ticket, porque si fuera así tan sencillo, había alguien tenía que pagar las deudas. ¿Y qué hizo? El mismo agente dijo, yo voy a pagarte todas las deudas. Esa es la bondad de la gente. Pero ¿qué tú vas a hacer después de esa bondad? ¿Y te enrojo de nuevo? No, ahora la ley 241 va a ser bien guardada, porque por bondad fuiste salvo. Por favor, ¿cómo que pueden interpretar una cosa de esa manera? Ahora bien, otro término que manejamos, pero que hay que refrescar, es la palabra kadosh o kodesh. Apartado, Literalmente significa apartado, separado para el uso exclusivo de Yahweh. Bendito sea su nombre. Cada vez que usted dice Yahweh es porque usted está inhalando y exhalando. Recuerde eso. Cuando usted inhala y exhala, su nombre está en su respiración. Usted puede ir a un médico, le pide un estetoscopio, y en el estetoscopio usted se lo pone en la garganta y pone los auriculares en el oído, y cuando inhala, usted oye que dice, ¡ya! Sin mover los labios. ¡Ya! Y cuando exhala, dice, ¡ué! Sin moverlo. Usted va a salir ingrifada o ingrifado de la sala del hospital que usted haga esa prueba. Porque usted no sabía que en su respiración, por eso el Salmo 150 dice, todos los que respira, exalte a Dios. Hay dos Kethuná, dos sacerdocios. Kethuná es lo que fue traducido como sacerdocio. No me gusta decir sacerdocio porque sacerdocio vino etimológicamente de una palabra pagana. Pero Kethuná significa el servicio. Hay 2 servicios en las escrituras. Tan profundo, y es tan profundo este conocimiento, que dependiendo de lo que usted crea del maser, o sea, del diezmo, estará aceptando o no el servicio del Mashiach.
¿Cómo? Sacerdocio del Mashiach. Si usted no cree en el diezmo, usted no cree en el sacerdocio del Mashiach. Sencillo. Pero vamos a verlo, vamos a desarrollar. Si usted cree que no se debe de dar, usted no cree que está activo el Cohen Gadol. Y que ese Cohen Gadol de una vida indestructible no tiene sus Kohanim trabajando en la tierra, diciendo la restauración de los últimos tiempos que hablaron por boca de los profetas desde la antigüedad. ¿Dónde está eso? En Hechos 3, 19 al 20. ¿Quién me puede leer eso? Hechos 3, 19. Hechos 3, 19 al 20. Quiero que me lo lea en una Reina Valera para yo corregir algo que hay ahí mal traducido. Por favor. Quiero que me lo lea en esa Reina Valera. Si usted quiere, puede enfocar la persona que va a leer. Bueno, no quiere que le enfoquen, pero lea alto porque el audio de esta cámara es un poquito complicado. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. No, de la presencia del Adón. Tiempos de refrigerios. Y él envíe a Mashiach, que os fue antes anunciado. Y él envía a Mashiach, él envió, ¿no, verdad? A Mashiach, que fue antes que anunciado. ¿Y qué más? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Stop. A quien es necesario que el cielo que reciba. Pero si él lo envió, ¿cómo que lo va a recibir? Si él dice al Mashiach, que él envía al Mashiach, que le fue anunciado, ¿cómo dice que es necesario que el cielo reciba si él todavía no lo ha enviado? Si él está diciendo que él envíe al Mashiach. Léalo bien, medítelo. Medite a ver si eso tiene coordinación. ¿Qué es necesario que dice? Dice primero, para que él no envíe al Mashiach que fue anunciado, para que él no envíe al Mashiach, no ha sido enviado. Es su segunda venida que está hablando ahí. Para que él envíe al Mashiach que fue anunciado. ¿Cómo que el cielo reciba si ya todavía no ha sido enviado? Pues si usted busca el hebreo, el griego de ese texto, eso fue algo capcioso. Eso fue una traducción de gato entre macuto, como decimos aquí, o monje encerrado, que hicieron los padres Dominique, los padres Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y algunos traductores más. El griego de eso dice, es necesario que el cielo retenga, no reciba. Porque si todavía no ha bajado el Mashiach prometido, del cual estamos esperando, ¿cómo que el cielo lo va a recibir? Si ya está allá. Es que el cielo lo retenga. Ahora léalo con retenga. Sí. No, te dije, léalo con retenga. A que de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración. ¿Tiene sentido ahora? Tiene que ser retenido hasta que venga la restauración de todas las cosas profetizadas por bocas de los profetas desde la antigüedad. ¿Cómo que desde la antigüedad? Ezequiel 37, Isaías 27, 13 en adelante, Isaías 60. ¿Cuántos versos te puedo mencionar? 130 versos que hablan de la restauración de Israel en los últimos tiempos. Entonces, para que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas, es necesario que sea retenido en los cielos. Cuando sea restaurado, viene. Viene el Mesías. Ya no lo retiene el cielo. ¿Está comprendiendo por qué ponen algunas palabras equivocadas para que usted entienda mal? Y esto no va en el tema, pero tiene que explicarse. ¿Por qué? Porque él tiene que restaurar su quejuná. Su quejuná. Él tiene que restaurar la mente de los que están
entrando en esta restauración de los últimos tiempos, en esta resurrección de los huesos secos, ¿cuál es la real Kejuná, el real servicio, el real sacerdocio de una vida indestructible que tiene un engranaje y tiene Kohanim que le sirven aquí y que hacen que sean restauradas las otras personas? Son sus agentes restauradores. ¿Y cómo le dice algunos profetas? Levantadores de portillos, reparador de cercas. ¿Qué significa eso? Si nosotros somos restaurados en estos últimos tiempos, si ya sabemos todo lo que significa el sacerdocio, lo que significa la restauración de Israel, y tenemos ese engranaje de toda la escritura, podemos ser un agente llamado a ser un reparador, un pescador de hombres. Pero hay muchas personas que están hablando ahí sin tener la información completa. Literalmente, con un fragmento de las escrituras se entenderá exactamente cuál fragmento. Va a haber un fragmento esencial que el que no lo ha leído tiene que leerlo. Todos aquellos que hablan en contra de esto no han leído ese fragmento o se han hecho de la vista gorda. Con un fragmento de las escrituras se entenderá exactamente a qué nos referimos. Y es Hebreos 7. Claro que no había capítulos ni versos. Usted tenía que leer la carta a los hebreos completa. Porque ¿a quiénes fue que se le escribió esa carta? A los que híbrid, a los que cruzaron del otro lado, a los que ya son, a los que dejaron de ser gentiles, a los híbrid. Esto fue escrito literalmente y según el padre de la iglesia, no lo lea, lo leo yo directamente. El padre de la iglesia es un padre eclesiástico, así como fue Heródoto para la historia mundial, así fue Eusebio de Cesarea para la teología, como padre de la iglesia. Eusebio de Cesarea tiene compendios de libros que son los compendios que formaron el mundo eclesiástico, lo que la iglesia del 320 y pico en adelante, del siglo III. Pero no solamente fue Eusebio que habló y el libro de Hebreo fue escrito por Pablo, como él le decía. Recuérdense, Pablo no se llama Pablo porque Saúl se cambió el nombre. Shaul no se cambió ningún nombre. Lo que pasa es que en griego no existe la SH, la Shin, el sonido de la Shin. Y como no existía el sonido de la Shin, a Shaul le pusieron Paul. Y de ahí vino la forma latina o castellana, Pablo. En vez de Saulo, Pablo. Pero es Shaul, el deseado. Pero no solamente fue Eusebio de Cesarea que habló de esto, de que Hebreo fue escrito por Shaul. También Clemente de Alejandría en el siglo I le atribuyó la carta de los hebreos a Shaul por su lenguaje. El lenguaje que tenía era que como era dirigida a los hebreos, por respeto, no se identificó. En las otras cartas sí se identificaba. Pero por respeto a que eran de su nivel y de su linaje, no se identificó. Las palabras que hay ahí son palabras que es el modismo de Pablo, de Shaul. Por eso es que identificada como una carta que fue Shaul que le escribió. Y eso hay que investigarlo en la historia, estos personajes, Eusebio de Cesarea y también Clemente de Alejandría, porque tiene muchas cosas que destruyen, que hacen polvo y se cae el castillo de Neisberg, y todo cae por su propio peso, de lo que el sistema cristiano hizo, de por qué es un sistema religioso que no era la fe del Mesías.
Con ellos se identifica todo. La carta de Hibrit 7, Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Shalem y Cohen de Elión, salió al encuentro de Abraham, que volvía a derrotar a los reyes, y lo bendijo. ¿Cómo? Un rey que era Cohen, rey y Cohen a la vez. ¿Qué significa eso? Que la función es doble. No es que él un momento fue rey y un momento fue sacerdote o Cohen. Era que era Cohen y rey al mismo tiempo. O sea que no nos podemos desviar ahora de que no, que él tiene que ser Cohen en un momento y después tiene que ser rey en un momento. No, tiene que ser Cohen y rey al mismo tiempo. Y fue al encuentro de Abraham después de la derrota de los reyes y lo bendijo. Eso está en el libro de Bereshit. Pero esto lo obvian la gente que quiere negar el Maser y decir que no se deben de entregar, que los levitas, que fulano de tal. Verso 2. Y a él le dio Abraham los ¿qué? Los Maserot, los diezmos, de todo. De la vaca y del trigo, fue, ¿no? De los productos agrícolas. De todo. Y cuando habla de todo, muchos dicen, no, del botín de la guerra y nada más fue esa vez que diezmó. ¿Cómo puede ser que una persona pueda diezmar una sola vez, única y ya? ¿Usted puede creer eso, que en la ley del Maser, una persona puede diezmar una sola vez y ya para siempre y no diezmar más? Hay gente que han buscado explicación a ese texto y dicen que no, eso fue solamente una sola vez. Y fue de esa guerra y ya. Él no diezmó otra cosa. Búscame otro diezmo que él dio por ahí en la escritura y no lo va a encontrar, es verdad. No va a encontrar otro diezmo. Pero si usted sabe que la regla del diezmo no es darlo una sola vez, entonces está faltando. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la ley de los diezmos de los levitas? Que el que deja de dar los diezmos tiene que agregarle un 20% para redimir. Tiene que agregarle, ¿cuánto? La quinta parte para redimir lo que no había entregado durante mucho tiempo. Lo que dejó de entregar. Esto es serio, porque entonces usted no ve a Abraham dando más diezmo, y por eso usted dice, no, ya nada más Dios solamente ahí y ya. Pero el libro del Yazar, que es un libro judío, que lo menciona, o el de Aser, que lo menciona que Josué lo menciona como profetizó el libro de Aser. También lo menciona ¿quién? Samuel lo menciona también. Lo mencionan varios autores de la Biblia. Y dice que existía. ¿Y qué dice el libro de Aser? ¿Y qué dice también el pensamiento hebreo? Y no solamente el libro de Aser, lo dice la tradición. Que Abraham tomaba yeshiva, tomaba yeshiva, ¿a dónde? En los pies, a los pies, quiere decir, en el regazo, en la escuela de Shem y Eber. Shem y Eber. Y que Jacob también. Shem y Eber. ¿Qué dice la tradición que era Melquisedec? El hijo de Noé, Shem, de Noah. Y usted va a entender por qué. El hijo de Noah fue que se le dio la bendición de traspasar la bendición a la humanidad. Por eso se llama Shem. Y por eso le dicen al Todopoderoso, por respeto a no mencionar su nombre, Hashem. La bendición fue traspasada por ese hijo. A ese hijo fue que bendijeron. No fue a Jafet, ni fue a Cam. A Cam se le dio la maldición. ¿Ves que hay una maldición y una bendición? A Shem se le dio la bendición. Y la tradición dice que Melquisedec es Shem, porque la historia judía
y la tradición judía y hebrea dice, y usted se pone a investigar más, lo va a encontrar, dice que Shem fue el rey de Salem. El rey de Salem. Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. Entonces, Shem significa nombre. El portador del nombre. También dice en Apocalipsis, en el libro de Bereshit, que desde ahí, después de Eber, fue que se proclamó el nombre del Todopoderoso en la tierra. Usted lo puede buscar. Entonces, Abraham, según la tradición, estudió en la yeshiva, quiere decir en la academia, en el curso, en la escuelita de Shem y Eber. El libro del Yazar o el libro de Aser también lo dice. Y no solamente Abraham, sino una tercera generación, Jacob. Quiere decir que entregaban y dice que entregaban los diezmos ahí. Ese era su profesor de qué? De Torah. ¿Torah qué? La Torah oral. Por eso existe el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, que era el código que los paganos, después de la rebelión de la Torre de Babel, el rey Hammurabi, pagano, ya después que se distorsionó todo y creían en los dioses, tomó la ley oral y la transcribió literalmente a su modo y a su pensar pagano en un código. Y pues por eso los historiadores le llaman el primer código de la humanidad, el código de los sumerios, que eran los mismos babilónicos. Que ellos hablan de que datan de hace 7,000 años. Eso es irreal y mentira, Ya ahí mezclan la verdad con la mentira. Tenemos que creerle a la Biblia. Tomamos, como dice el libro de Yeshayahu, lo que es a la Torah y los profetas. El código de Hammurabi es un reflejo de que había una Torah oral. El decir que Abraham, por cuanto Abraham oyó a Elohim y guardó sus mandamientos, sus ordenanzas y sus leyes. ¿Qué dice en hebreo? Guardó sus hukim, sus mispat y sus edot. Sus edot, sus mispatim y sus hukim. Eso está en hebreo. Entonces, para usted definir esos términos, tiene que haber mandamientos. ¿De dónde vino que Judá tenía que quemar a Tamar? Hay un mandamiento que dice que una hija de Cohen tiene que ser muerta por quemada. ¿De dónde vino la ley del levirato? La ley del levirato vino antes de que existiera la ley promulgada de Moshe. Quiere decir que la ley de Moshe es una promulgación escrita de lo que ya estaba oral. ¿Que vino de dónde? De los Shamaim. ¿Qué significa Torah? Instrucción. ¿Qué significa Kol Torah? De donde viene la palabra cultura. Etimológicamente, de una mente realista. Usted va al Ministerio de Cultura del país, República Dominicana, y usted le dice de dónde viene la etimología de la palabra cultura, y le dicen de dos términos hebreos. Kol, Torah. Kol, voz, Torah, instrucción. Entonces, la palabra que se derivó a cultivar, cultivo, o cultura, que dice el diccionario, una serie de acciones y costumbre, eso es cultura en el diccionario, un conjunto de acciones y costumbres. Pero ¿cuál es la costumbre y acción que existía antes de que se llamara cultura? Kol Torah, acciones y costumbres que eran mandamientos, misbot, de un reino definido, de los Shamaim. Entonces, a la caída de la Kol Torah en la Torre de Babel, entonces sí hay culturas, acciones y costumbres, muy como si tuviera usted mezclando un líquido con otro y se va aclarando. Es una derivación y se va volviendo más pagano. Pero toda la raíz era un agua limpia, pura.
se fue oscureciendo, oscureciendo, se fue tiñendo de negro, hasta que vuelva la restauración de Kol Torah. Esta restauración trae esto también. Y Abraham le dio todos los Mazerot a uno que era rey y Cohen al mismo tiempo, y no se lo dio esa sola vez, porque un Mazer no se da una sola vez. Solamente una persona que no conoce Torah puede decir eso. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia. Melech Tzaddik, Melquisedec. Y también era rey de Shalem. ¿Usted lo ve? Que significa rey de establecer el Mesías. Ya ustedes saben que no es paz. Shalom, Shim, Lamet, Wa, Mem. En este caso no está la Wa. La Shim es provisión, porción. La Lamet es la vara del pastor, porque en el hebreo pictográfico está el Mashiach, el pastor, por todos los lados. Y la Mem es el pueblo. Quiere decir, la provisión que el pastor da al pueblo. La porción, quiere decir, estar completado por el Mashiach. Es rey de qué? El rey que completa tu vida. ¿A quién está simbolizando entonces el rey de Shalem? Al Mashiach. No tenía registro de padre ni madre, de genealogía, ni del principio de día, ni de fin. Mucha gente cuando ven esto, una mentalidad occidental, cree que no tenía padre ni madre. Pero hasta el mismo Mashiach tiene padre y madre. Está hablando de genealogía levítica, linaje sacerdotal. No era de un linaje sacerdotal, ni principio de días, quiere decir, ni principio de un sacerdocio. Es un sacerdocio que no tuvo principio ni tuvo fin. ¿Cómo comenzó? Con Elohim, que no tiene principio ni fin. Estamos hablando de algo sobrenatural. Él está diciendo, no lo comparen con lo natural, no lo comparen con el sacerdocio levítico, que tiene que morir un padre para que venga el sucesor. Este no tiene padre ni genealogía para elegir ser elegido, porque no tiene que ver con tribus, ni con linaje, ni tiene que ver con vida humana, tiene que ver con perpetuidad. Olam. Ni del fin de vida. Está hablando ahí, Olam. En esto se asemeja al Ben Elohim. ¿Ya lo está viendo? En esto es igual, es alegoría del Ben Elohim. ¿Qué es el Ben Elohim? No tiene principio de días, no tiene linaje, levítico, no tiene una tribu para poder ser Cohen. Es Cohen de una vida indestructible, de una vida Olam, perpetua, en que permaneces, dice, en que permanece Cohen para Olam, de Olam Baed, para siempre. Consideren la grandeza. ¿Usted ve lo importante que leer esta carta? Consideren la grandeza de aquel quien aún el patriarca Abraham, nuestros padres, Abraham le dio ¿qué? Los diezmos, no una sola vez. La ley del Maser, del botín, dice del botín ahí. Y cuando ven botín, tú ves que fue solamente esa vez. Oh, y la ley de los Maserot. Fue que inmediatamente recuperó lo que recuperó, pagó. Eso fue, por eso dice el botín, porque era Tzaddik, era justo, y la persona justa hace lo que es justo, paga al Maser en el momento que debe de ser. Si te lo dio el Todopoderoso, ¿qué Él te exige? El 10. Es una representación de todo lo que Él te da.
Es una representación de aquello que le pertenece a Abba. Y ya usted sabe lo que yo estoy diciendo. La reina. Ciertamente los descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio, ¿está viendo que lo están comparando con Leví? Entonces tenían que ser igual a la ley de Leví. Tienen según la Torá mandamiento de recibir los macerot del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de ¿quién? De Abraham. Sin embargo, aquel cuya genealogía o descendencia no se encuentra entre ellos, recibió los diezmos de Abraham. ¿Cómo? Y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que el que es menor recibe la bendición del mayor. ¿Quién es el menor? Abraham. ¿Y quién fue que vino a bendecir? Melchizedek. Ahora, los que reciben los macerot son hombres mortales. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso se iba a acabar ya. Mientras que en aquel caso lo que recibió uno acerca de quien se ha dado testimonio de que vive, y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, que era que recibía los diezmos, él que recibe los diezmos, dio el diezmo. Caramba. Porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, ¿qué? Lean bien eso. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio de la quejuna levítica, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otra quejuná, otro sacerdocio, según el orden de Melquisedec? Si ya hay levita, ¿para qué buscar otro sacerdocio? Según, si eso es lo que queda, si eso es lo que hay. Y no designado según el orden de Aarón. Cuando hay cambio en él, ¿en qué? En la quejuná, es necesario que ocurra también un cambio de ¿qué? De instrucción. Por eso está la palabra Torah. Y todos los cristianos toman ese verso para decir, mira que se cambió la Torah, ya son otros mandamientos. Pero está hablando del sacerdocio y toman este pedacito para decir que ya la Torah fue cambiada. No, fue el sacerdocio que fue cambiado, al que usted todavía no ha entrado. Pues aquel de quien se dice, esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar. ¿Cuál? Judá, Yahudá. Porque es evidente que nuestro maestro, nuestro rabí, nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto a la quejuná. O sea, la Torá está diciendo. Cuando dice Moshe, está diciendo la Torá. No dijo nada en cuanto a la quejuná. Esto es aún más evidente. Semejante de Melquisedec surge un sacerdocio distinto, una quejuná distinta, que no ha sido nombrada conforme al mandamiento de la Torá. Yo quiero que entiendan, abran los ojos acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible.
pues de él se da este testimonio. Tú eres Cohen para siempre en el orden del Melchizedek, de Melquisedec. Así, 18, por una parte se anula el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento anterior? ¿Cuál mandamiento anterior? El de la orden levítica. Por eso dijo uno que era Cohen, el único Cohen que existía puro en la tierra, y fue el que le preparó el camino para traspasar una quejuná a otra, llamado Yohanan ben Zacarías HaCohen, traducido en la Reina Valera como Juan el Bautista. Él dijo, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. El sacerdocio levítico tiene que menguar y el sacerdocio del Melchizedek tiene que crecer. Ahí se entiende, ahora se entiende. Así, una parte se anula en el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil, porque era una sombra de lo que era verdadero, porque la ley no perfeccionó nada. ¿De qué ley es que están hablando? Del sacerdocio, de la queruná. Y un cristiano lee esto con mentalidad griego-romana y cree que la ley de la Torá, cree que los mandamientos, y ya está hablando del sacerdocio. Por otra parte, se introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento. Juraron, tú eres sacerdocio según el orden de Melquisedec. No juraron. Lo ungieron y ya. Un Cohen HaMashiach. Mientras que a este lo hicieron por el juramento del que dijo, juró Yahweh, no se arrepentirá. Tú eres Cohen, según Cohen para siempre. ¿Cómo? Bajo juramento del Rey, del Todopoderoso, del Abba. Por tanto, Yahushua se lo constituyó fiador de una alianza superior. ¿Cómo? De un sacerdocio que tenía una alianza que una quejuná superior. ¿Qué una alianza? Un pacto mejor. Los coasacerdotes anteriores fueron muchos porque la muerte les impedía permanecer. Pero este, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso es que tiene que haber una falsificación del sacerdocio en los últimos tiempos. Para que la gente crea un sacerdocio de hombres mortales, cuando hay un sacerdocio de una vida indestructible. Activa desde que él se fue, desde el primer Shavuot, que él derramó su unción, que fue investido como Cohen, según el orden del Melchizedek, hizo esa unción bajo hacia sus pies, y el estrado de sus pies es la Eretz, el templo, y ahí, ese día de Shavuot, fueron ungidos y llenos de su unción, todos ellos. Por eso, 25, también fue para salvar y completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que él vive para siempre, para interceder por ellos. Y es que no convenía un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, así. Es que no convenía, dice, nos convenía un Cohen Gadol de así, Kadosh, inocente, puro, que nunca pecó. ¿Qué hizo Aarón? Aarón tuvo que sacrificar por él. Este nunca sacrificó por él. Y cuando sacrificaban por él era simbólico. Por él, si él hubiera sacrificado, hubiera dicho que existía pecado en él. No hubo sacrificio de Hatat, de él, o sea, de pecado. Apartado de los pecadores, exaltado por encima de los Shamay, de los cielos. 27. Él no necesita, como los otros, somos sacerdotes, servidores. Somos servidores, ofrecer cada día sacrificio primero por sus propios pecados. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer este que eligieron ahora, llamado Baruch Kahane?
ese que eligió el Gran Sanedrín de Jerusalén ahora y lo ungió como Cohen Gadol para el templo que van a hacer. Él tiene que sacrificar por él mismo. Este no tenía que sacrificar por su propio pecado. Dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, por su propio sacrificio. Cohen, que fue también Corbán, sacrificio, ofreciéndose a sí mismo. 28, la Torá constituye como Cohen Gadol o sumos sacerdotes a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre. Una gente con mentalidad helénica lee esto y cree que ya la Torá no sigue, porque no entiende que está hablando de un Kohanim que va a restaurar la Torá que viene de los cielos, la Torá de Moshe, como debe de ser, no con hombres imperfectos que tenían que morir y ser sustituidos por otro, sino por uno que vive para siempre. Yahushua es de la tribu de Yahudá y por la Kehuna levítica era imposible ser Cohen y mucho menos Cohen Gadol. Es importante entender que estamos bajo el orden del Melech Tzaddik, donde de nuevo se volvió a levantar los Kohanim de los primogénitos de las 12 tribus, que dice Hechos 19, Éxodo 19. Shemot 19 habla de eso. Ya no solo de Leví, sino de las 12 tribus. Podemos verlo en Hebreos 12, que dice, más bien, Hebreos 12, 22. Más bien ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén de los Shamaim celestial, a la reunión de millares de mensajeros, a la asamblea de los primogénitos. ¿Cómo? La asamblea de los primogénitos que están inscritos en los Shamaim, a Yahweh, el juez de todo, la comunión del Ruach, de los Sadikim que han llegado a la madurez. Primera de Kefa 2, que mucha gente lee esto y no lo entiende. Primera de Kefa 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Cómo? Linaje escogido. Real Kehuna. Rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿A quién se le dice eso? ¿A los 144,000 en Apocalipsis? Reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Nación Kadosh, pueblo adquirido, Ansegulá. ¿Dónde se dijo eso? Eso fue en Éxodo 19. Para que anuncien las virtudes de aquel que lo ha llamado de las tinieblas. ¿De dónde vinieron? Vinieron de lo claro, de las tinieblas, a la luz admirable. Revelaciones 7, ¿qué dice? Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, sellados de la tribu de Yahudá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Asher 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, 12,000 de la tribu de Shimón, 12,000 de la tribu de Leví. Oye, Leví aparece ahí en esa tribu. 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zebulón, 12,000 de la tribu de Yosef, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000. Esta profecía es crucial para entender lo que se está explicando. Ezequiel 48. 19. 48 y 19. Y los que servían a la ciudad, ¿quiere qué? Los que servían, los que ministraban de todas las tribus, serán de todas las tribus, ¿de qué? ¿De qué? ¿De Leví? De todas las tribus de Israel. ¡Caramba! ¿Qué tienen que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el Maser? Mucho en gran manera. Pues si entendemos por qué se les daba el diezmo a los levitas,
se comprenderá mucho más, muchas cosas más, por qué se le daba el primer maser, el primero a Leví. Y las escrituras responden, Números, ahora vamos a la Torá, 18. Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como su parte en pago. ¿En qué? ¿En qué? En pago. En pago. Por los servicios. Ahora entendemos por qué dijo el Mashiach en los negocios de mi padre. Es un negocio, pero kadosh. En los negocios de mi padre me menester estar. En pago por los servicios que realizan el servicio de la carpa de reunión. Es un pago, pero ¿quién paga? Yahweh. Impactante. ¿A quién sustituían los levitas? Números 3:13. Vamos a ver, porque está la misma Torá. La misma Torá te dice a quién sustituían los levitas. Por contingencia. Como medida de contingencia. Por haber pecado todo Israel. Dice, porque todo primogénito es mío. ¿Qué? Todo primogénito es ¿qué? Mío. En el momento en que herí a todo primogénito de la tierra de Israel, me consagré todo primogénito en Israel, de hombre o de bestia, para ser de Yahweh. Ahora vamos al número 3:41. Reserva a los levitas para mí, Yahweh, en lugar de todo ¿qué? Primogénito. ¿A quién sustituyó? ¿A todo qué? Ahora vemos que en Gitgalut, en Revelaciones, volvieron de nuevo. Había que ser restaurado. Entre el pueblo israelita, el ganado de los levitas, en lugar de todo primogénito, entre el ganado de los israelitas. Recuerden, Hebreos 7, y la quejuná levítica fue sustituida por el orden del Melech Tzaddik, y volvió de nuevo el orden de los primogénitos de las 12 tribus de Israel. Por eso Leví, aún estando en los lomos de Abraham, le diezmó al Melech Tzaddik. Y Yahushua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol en un Beit HaMikdash no hecho de manos. De manos humanas. Hebreos 8. Vamos a ver qué dice Hebreos 8. Verso 1. Aquí está el punto principal. De todo lo que hemos estado diciendo, nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol, tan sumo sacerdote, así como ha sido descrito. Y él sí se sienta a la mano derecha de la Hagedullah, o sea, de la Kabot de los Shamaim, del cielo. Allí sirve en un lugar Makom Kadosh. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Esto es el verdadero Mizkam de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por los seres humanos. Es por eso que dice el profeta Daniel, una piedra cortada, no con mano. Quiere decir, no viene de la humanidad, viene de los Shammai. Entonces, si decimos que no tenemos que diezmar porque no hay templo, no estamos reconociendo el verdadero templo en los Shammai. Seguimos en el antiguo pacto, más impactante todavía. Drash, aplicación. Matillahu 20. También hay una alegoría en esta parábola. Esto es una parábola. Porque el reino de los Shamaim es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros. Ahora vamos a entender la forma de hablar del Mashiach. Para su viña, después de hacer trato con los obreros por un denario,
Un denario. Uno. ¿Sabes lo que significa denario? De 10. Un décimo. Un denario. Una moneda que valía un décimo. Denario. ¿Qué significa un shekel? Fue un shekel que dijo. Al día los envió a su viña. Luego salió como a la tercera hora y vio otros que estaban en la plaza desocupados. Ahí está el primer templo y el segundo templo. En esa parábola. Y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les daré que sea lo que sea que justo. Y ellos fueron. ¿Cuál fue lo que sea justo? El denario que él dijo. Salió otra vez como a la 6ª hora y a la 9ª hora y hizo lo mismo. También alrededor de la 11ª hora salió y halló, ¿qué? Los sombreros de la hora 11ª. Halló otros que estaban allí. ¿Qué es la hora 11ª? Cuando ya va a acabarse todo. Cuando se va a acabar este mundo, cuando se va a acabar la historia de la humanidad, hay unos obreros activos. Y se le va a dar lo que es justo. Allí les digo, porque están aquí todo el día desocupados, estaban durmiendo como huesos secos. Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Porque no nos ha llamado ¿quién? El contratador de los negocios de su padre. Y le dijo, vayan ustedes también a mi viña y recibirán lo que sea justo. Y al llegar la noche le dio el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los obreros, págales su salario. Lo que dice que se le pagaba como servicio de la carpa, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora recibieron cada uno un denario. Y cuando vieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo. ¿Quién es el dueño de Eres? Es eso lo que está hablando. Diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora en el último momento del fin. Y los ha tratado igual que a nosotros, los levitas. Estoy parafraseando. Y los ha tratado igual que a nosotros. Y hemos soportado los 4000 años de historia de Israel. Y el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste un trato conmigo por un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy bondadoso? Por bondad soy salvos. Así que los últimos 144,000 serán primeros y los primeros serán últimos. No todos, los que son llamados al servicio. A los que son llamados al servicio. A los que dicen, a los que le dijeron, sígueme. No todos se les dijo, sígueme. A los que se dicen, sígueme, deja la mesa del dinero, de la recaudación. Dejan las redes. ¿Cuántos fueron los que dijo, sígueme? A todo el mundo. A 12 solamente. Ahora le va a decir, sígueme a 144,000 en los últimos tiempos. ¿Y qué tienen que hacer? Lo que se le dijo al joven rico. Para entrar a la vida tiene que guardar todos los mandamientos. Él dijo, yo he hecho de esto de mi juventud. ¿Cuáles? Y él dijo, tal mandamiento, tal mandamiento, tal mandamiento. Te falta uno.
Ya había dicho todo. ¿Cuál es el que falta? Ven, te invito a mí que es una, ya que guarda todo y eres perfecto. Te falta algo. Vende tu herencia con la gente en la humanidad y ven y sígueme y harás tesoro. ¿Dónde? En el Malhut Hashamayim. Y aquel que tiene el coraje y el valor de dejar todas sus posesiones, de dejar la vida productiva, productiva secular, que produce dinero, los business, por entrar a un servicio que tú vas a tener una prueba de guayar el aro, como decimos aquí, de pensar y ser de causa de vituperios y de relajos y de injurias y de decirte de dónde tú, con qué autoridad vienes. Porque lo que se cuestiona es la autoridad también. Esos son los que son verdaderos llamados. No todos son llamados, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Ya entienden por qué dice eso? Esto va más allá. El dueño de la viña es Yahushua HaMashiach. Obreros son los Juanim, los servidores. Porque el reino de los Shammai es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer al encontrar obreros para su viña. Les dará lo que es justo. 4, y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Número 18, y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como parte de su pago por los servicios que realizan. El servicio de la carpa de reunión. Comparen el Pasuk 8 con la parábola. Y al llegar la noche le dijo al dueño de la viña, a su mayordomo, llama a los obreros, págales su salario. Empezaron por los últimos y terminaron por los primeros. ¿Quiénes son los primeros? Los levitas. ¿Quiénes son los últimos? Los primogénitos de las 12 tribus que se han acercado al Cohen Gadol en los Shammai. Y ambos tienen el mismo pago, el maser. Es la nómina de los Shammai, a los que le sirven de día y de noche. Ahora, ¿quiénes son los Cohen, los Juanim? ¿Cómo lo identificamos? Primero, hagamos un precedente. Número 18, lean bien, lean muy bien. Y Yahweh le dijo a Aarón, tú, sin embargo, no tendrás parte territorial entre ellos. ¿Cómo tú lo identificas? Que no tenga negocios, ni porción alguna en medio de ellos. Yo soy tu porción. Lamet. Shim Lamet. Shim Lamet. Shim Lamet. La porción del pastor. Por eso se llama Rey de Shalem, el que proporciona, el que da la porción, el pastor que da la porción a los pueblos, el Cohen. Yo soy tu porción, tu parte entre los israelitas. 21, los levitas, y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como parte en pago de los servicios que realizan en la carpa de reunión. En adelante, los israelitas no tendrán paso a la carpa. ¿Cómo? No tendrán paso a la carpa de reunión. Para que no incurran en culpa y mueran. Solamente los levitas realizan los servicios en la carpa de reunión. Otros incurrirán en culpa. Es la ley perpetua a través de las edades, pero ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas.
Si un Cohen del Melchizedek de la actualidad recibe una herencia, unos millones de un familiar que se murió y el único heredero es ese Cohen del Melchizedek, ¿qué tiene que hacer ese Cohen del Melchizedek? Repartirlo a la Cajal, porque no le pertenece nada que venga de los hombres. Ahora la Cajal tiene que diezmar de eso a él. ¿Entienden? ¿Comprenden? Él lo entrega porque no tiene parte ni herencia con los hijos de Israel. Su herencia es que Yahweh, lo que es justo. Porque los diezmos apartados por los israelitas, como contribución a Yahweh es lo que les doy a los levitas como su parte. Por eso he dicho, concerniente a ellos, no tendrán parte territorial entre los israelitas. O sea que un pastor verdadero no puede estar en ninguna inversión ni en ningún negocio secular. Bien. Los Cohen tenían prohibido cualquier trabajo secular, pues eran kadosh. Lo kadosh no puede ser mezclado con lo común. O sea, Elohim provee el sustento al mundo. Y el mundo aparta su sustento dando lo que le pertenece a Elohim. Pero eso que le pertenece a Elohim no puede ser mezclado con lo que es común. Pues eran kadosh, separados, apartados para uso exclusivo del ministerio. En el Brit Hadashah, Mateo 9 dice, pasando de allí más adelante, Yahushua vio un hombre. Vamos a ver cómo va la transmisión. Perfecto, la gente está comprendiendo este tema. Este tema es medio escabroso para muchas personas. Matillahu 9, verso 9. Pasando allí, más adelante, Yahushua vio un hombre llamado Matillahu o Matillá, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. ¿Qué dejó? La mesa de los tributos, la herencia con los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Matillahu? Trabajando secularmente, siendo un levita. ¿Siendo qué? Leví Mateo. Luego, ¿qué hizo? Que lo dejó todo y lo siguió. Empezó a trabajar como lo que era Leví en la Kejuná de Mashiach. Lo dejó lo secular. Más ejemplos. Mateo 4. Mientras andaba por la orilla del mar de Galil, Yahushua vio a dos hermanos, Shimón, al que llamaban Kefa, y a su hermano Andrés. Estaban echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombre. Cohen. Pescadores de hombre. Echando redes a los hombres, no echando redes a lo secular. Ministerio. Servicio. Porque el más alto en el reino de los cielos es el que más sirve. El Cohen Gadol. El mayor servidor. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando secular. ¿En qué los convirtió? En pescadores de hombre, obreros de la hora undécima, servidores de Cohen. No eran obreros de la hora undécima. Obreros de la hora undécima son los últimos pescadores. Ellos eran obreros. Y nos volvemos por parte de sus escritos obreros también. Esto es así. ¿O será manipulado? ¿Qué dice Shaul? Lucas 10. Después de estas cosas, el maestro designó a otros 70, a los cuales envió delante de él, de dos en dos, a toda la ciudad y lugar a donde él habían de ir. Y les decía, verdad, la cosecha es mucha, pero los obreros son... ¿entienden lo que es obrero? Quedan 28 minutos para esta grabación. Lo voy a terminar, no se preocupe. Pero los obreros poco, así que regulen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Cuáles son estos obreros? Estos últimos obreros.
Vayan, miren, yo los envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, Shalom sea en esta casa. O sea, la provisión del pastor esté en esta casa. Si hay allí un hijo de Shalom, el Shalom de ustedes reposará sobre él. Pero si no, volverá a ustedes. Alójense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué es el salario? ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es la paga? Ahora entendemos lo que dice Shaul. No ande de casa en casa. Volvamos a la misma pregunta. ¿Cuál es el salario del obrero? Respuesta, el maser, salario del cohen, obrero. Recordemos que las escrituras de tapa a tapa se habla, sino de la Torá y su obediencia. Ahora bien, nuestro consejo es este. Aunque no se lo den a nadie, porque entienden que no han encontrado a un ministerio digno, el Maser Rishon, el Maser principal, que es el Maser Rishon, que es con M aquí, Rishon. Oh, Rishon, sí, con N. Deben apartarlo y guardarlo fielmente, porque de lo contrario tendrá que agregarle un interés por ello. Vamos a ver Levítico 27. 31. Si alguien desea redimir alguno de sus diezmos, deberá añadirle una quinta parte. 32. Todos los diezmos de la manada, del rebaño, todos los que pase debajo de la vara del pastor. Es una expresión diciendo todo. No solamente trigo y animales. Todo lo que pase debajo de la vara del pastor. Hasta el shekel del Mizcam. Había una moneda que se usaba en el Mizcam, llamado el shekel, el Mizcam. Y ellos manejaban también el precio del rescate, que era beca, la beca el medio shekel. Entonces eso también pasaba por debajo de la vara del pastor. La lamet. Recuerden, Shin lamet, con el hebreo pictográfico, quiere decir la provisión del pastor. Shin lamet. Ógelo, ¿cómo que la gente no puede entender esto? Cada décimo quedará consagrado a Yahweh. No debe de buscar si es bueno o malo, ni hacer sustitución por él. Si hace sustitución por él, entonces él y el sustituto quedarán ambos consagrados. No se podrá redimir. Estos son los mandamientos que dio Yahweh a Moshe para el pueblo israelita en el monte Sinaí. Ahora bien, dirán ustedes, pero el diezmo fue fruto de la tierra y de los árboles. Volvamos a la parábola del dueño de la viña. Les pagó con un denario, moneda, dinero. En el tiempo del Mashiach ya no estaba la economía con producto de animales y productos del campo. Varón, si se acaba ahí, seguimos aquí, no se preocupe. En el antiguo Israel, los levitas no pagaban casas, celulares, cuentas y vivían en el Mizcam. O eran sostenidos por él. Por tanto, la única preocupación era alimentarse ellos y su familia y ya. Si Yahweh bendito su nombre prohíbe cualquier trabajo secular, solo ocuparse de su ministerio, y puesto que sus servidores están dispersos, ¿cómo se van a sostener? Si usted nada más le entrega vaca, oveja, chivo y granos, cuando no todo Israel vive de esa producción. Antes sí, ahora no. Y en el primer siglo tampoco ya, porque un carpintero tenía que diezmar en el templo. Un carpintero no producía producto agrícola. Un artesano no producía producto agrícola. Señores,
Todas estas cosas vino para poder desviar. Él sabía de antemano que todo esto iba a acontecer. Y en Ezequiel 11 dice, 11:16 dice, diles, así ha dicho Adonai Yahweh, aunque los he arrojado lejos entre las naciones, aunque los he dispersados por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un Mizcam entre los países donde han llegado. Él nos ha sido un Mizcam en los países donde estamos. Él nos sostiene en los tiempos antiguos. Por lo tanto, no diezmar es robar a Yahweh. No creer en la Kejuná de Yahushua HaMashiach. Estar todavía en el antiguo pacto. No creer en la asamblea de los primogénitos. No reconocer la selección de vuelta de las 12 tribus. Y sobre todo, hacerlo a él mentiroso, porque su Torá no cae en tierra. Mateo 23. Pobres ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, el anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la emuná. Estas cosas las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. ¿Qué dijo? No podemos omitir. ¿Qué cosa? Díganlo ustedes. Y está en el templo presente y actual. Es lo mismo que la Brit Milá, la circuncisión. Juan 7:22. Por eso Moshe le dio la circuncisión. No porque sea de Moshe, sino de nuestro ¿qué? ¿De quién era el diezmo? No porque sea de Moshe, de la Torá, sino porque era de los Shammai. No de nuestros padres, de los Shammai. Y en el Shabbat ustedes circuncidan a un hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no se quebrante la Torá de Moshe, se enojan conmigo porque en el Shabbat sanea a un hombre. Están enojados con la que una del Mashiach. No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo, conforme a la Torá. El Maser es de nuestros padres, al igual que la Brit Milá, y se les ratificó a Moshe. No se activó en Har Sinaí, sino mucho antes. Bereshit 14, cuando regresó de derrotarlos, que de Lormaer y los reyes, a Kedor Lamoer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sedón salió a recibir en el valle de Shaweh, que es el valle del rey. Y el rey Melquisedec de Salem sacó Lejen, no que Mashiach, Lejen y Yaim. Él era Cohen del Jaelión supremo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Jaelión, el Elión, creador del cielo y de tierra. Bendito sea el Elión, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Los que dan el Maser le van a entregar sus enemigos en sus manos. Le dio una 10ª parte de todo. Bereshit 28. Y Jacob entonces hizo un voto diciendo, si Elohim permanece conmigo y si me protege en el viaje, estoy haciendo, y me da lejem para comer, ropa para vestir, si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he erigido como pilar será casa de Elohim. Betel. Y todo lo que me dé, separaré de todo lo que me dé, ¿qué? De todo lo que me dé, separaré un diezmo para ti. He aquí Shaul, 1 Corintios 9:9, porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Qué es eso? ¿De dónde vino eso de no pondrás bozal al buey cuando trilla?
¿Es que Elohim se interesa solo por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues para nosotros está escrito, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales, del Ruach Kadosh para ustedes, será gran cosa si ustedes será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales. ¿Cómo? Si otros participan del derecho sobre ustedes, no nos corresponde más a nosotros. Sin embargo, nunca usamos este derecho. Más bien, soportamos todo para no poner ningún obstáculo a la buena noticia de Mashiach. ¿No saben ustedes que los que trabajan en el Mizcán comen de las cosas del Mizcán? ¿Qué? Es decir, los que sirven en el altar participan del altar. Así también ordenó el maestro a los que anuncian las buenas noticias que vivan de las buenas noticias. Caramba, ¿cómo es que no pueden ver eso? Los que anuncian la Besorá, que vivan de ella. El que siembra las cosas espirituales del Rúa también debe cosechar las cosas materiales. Su salario por la enseñanza estando en el ministerio, sin hacer trabajo secular ninguno. 1 Timoteo 5, 17. Ahora te ven a entender algo, que el que trabaja no come. ¿Qué trabajo estaba hablando Shaul? Pongan atención. 1 Timoteo 5, 17. Que los ancianos que dirigen bien les tengan por digno de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en el mensaje y en la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. ¡Wow! Fue para el Juanín. Además, el obrero, el Cohen, es digno de su salario, maser. Increíble cómo se puede entender si usted no sabe la Torah de tapa a tapa. Más fuerte todavía. Recordemos que son escrituras Kadosh. No estaba hablando de trabajo de oficina, ni de empresas, ni de negocios. A Yahweh no se le escapa nada y está al control de todo. Para vivir del salario de Yahweh, bendito su nombre, primero hay que vivir para enseñar. Y luego Él te pone en su nómina, no al revés. Esto no se hace por los beneficios, sino por el compromiso de buscar y amar las almas. Recuerden que Yahushua es quien contrata para estar en su negocio. ¿Se acuerdan cómo llamó a Mateo y a Kefa? Lucas 2. Sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchando, haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de su respuesta. Cuando lo vieron, se maravillaron y su madre le dijo, hijo, ¿qué has hecho en esto? ¿Qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso con nosotros? Mira tú, padre y yo estábamos buscándote con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre, me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Estar enseñando es estar en los negocios de mi Abba. Entonces les dice, 49, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y finalizamos con esto, Mateo 29. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario. Y cuando vieron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron 1 sola hora y lo has tratado igual que nosotros,
que hemos soportado la carga del calor del día. Y él le respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tiene envidia porque soy bondadoso? Así los últimos serán los primeros los últimos. Y Yahweh nos libre de tener envidia de Yahushua HaMashiach por querer darle el macer a los obreros de la hora undécima, al igual que a los de Leví. Él dice: no tengo derecho de hacer acaso lo que quiera con lo mío. Bereshit 28. Y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y todo lo que me dé separaré de un diezmo para ti. El diezmo es de Yahweh. Postdata: el diezmo no es para reproducir CD, ni DVD, ni panfletos. Y un Cohen que trabaje secularmente queda descalificado por la Torá. No lo digo yo, está escrito. Por eso es que son pocos los obreros. Mateo 9, y cuando 9:36, Mateo 9:36. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que ruéguele al dueño de la cosecha que envíe más obreros a su cosecha. Lamentablemente hay pocos Juanín verdaderos. Tehilín 119, 160. La esencia de tu palabra es la verdad. Tus reglas justas son perpetuas. Amén. La verdad hemos sufrido, a la verdad hemos sufrido mucho por este tema, y nos han calumniado y nos han bloqueado. Sobre todo se han apartado de nosotros personas a las que amamos, cercanas y lejanas. Tratarlo no es fácil, trae siempre consecuencias, pero nuestra fidelidad es con Elohim y no con el hombre. Bendito sea el nombre de Yahweh. Por eso al joven rico le dice: vende todo lo que tiene, y una cosa te falta para pertenecer a mi Kejuná, para pertenecer a la herencia que no perece con los hombres. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y ven y sígueme, y harás tesoro en los Shammai. Pero es más fácil que un gamal, un camello que viene con carga, o sea, Efraín, entre por el ojo de una aguja, quiere decir, en día de Shabbat, que tiene la puertecita llamada aguja abierta, pero ¿cuándo? ¿Cómo es? Quitándole la carga y que puede entrar. Quiere decir que Efraín entrará en el 7º milenio sin carga al reino, que uno que despreció la Kejuná del Mashiach. Bendito sea su nombre. Eso es lo que quiere decir. Y cada vez que decimos una palabra de la Torá, decimos: Hasad, Hasad, vení Hased. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche de tu boca, para que prospere en todo lo que hagas. Bendito sea el nombre de Yahshua. Bendito sea el nombre del Cohen Gadol. Bendito sea el nombre del Padre de Yahushua, Yahweh. Bendito sea nuestro Cohen Gadol, Yahushua HaMashiach, el cual tiene una orden de Kejuná. Yahshua HaMashiach vive.